¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a la iglesia? Piénsalo bien, recuérdalo. No me refiero exclusivamente a esta congregación, sino ¿cuándo fue la primera vez que participaste de un servicio religioso o una congregación cristiana? Recuerda, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Fue lo que pensabas que iba a ser? ¿Fue mejor de lo que te habías imaginado? ¿Fue peor de lo que te habías imaginado? Ahora, quizás algunos acá no recuerdan esa experiencia porque sus padres los trajeron desde niños. Si ese es tu caso, te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste ganas por ti mismo de venir a la iglesia? ¿Cómo fue que llegaron? Ahora les pregunto, ¿cómo fue que llegaron a esta congregación, a esta iglesia? ¿Quién te invitó? ¿Quién te trajo? ¿Cómo llegaste? ¿Ya lo pensaron? ¿Lo recordaron? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo te sentiste hoy al venir a este culto? ¿Cómo despertaste esta mañana? ¿Estabas motivado, motivada? ¿O quizás tuviste que obligarte a ti mismo para salir de las sábanas? Sabanás te estaba atacando. ¿Qué expectativas o pensamientos tuviste de este servicio, de este culto hoy? ¿O tienes? Y la pregunta más importante quizás es, ¿cómo te preparaste para venir a este culto? Y no me refiero a si te duchaste, si te peinaste. ¿Cómo te preparaste espiritualmente? El pasaje que tenemos frente a nosotros, que nos fue leído en parte, porque es un pasaje largo, 2 capítulos de Números, esos 2 capítulos están hablando de la adoración, del culto de adoración en el Antiguo Testamento para Israel. Habla acerca de los sacerdotes y de los levitas, acerca de los diezmos y las ofrendas, y acerca de los ritos de purificación. Cosas que son extrañas para nosotros y para la mayoría de la gente en nuestro día. Porque a pesar de que este es un culto religioso y somos miembros de una iglesia, no practicamos estas cosas. Sacrificios de animales, ritos de purificación, presentar todas las ofrendas y diezmos de nuestra comida, de lo que producimos. Para empezar, creo que nadie aquí produce como medio de ingreso regular cosechas. Nadie vive aquí, o si alguien levante la mano, ¿quién vive de sus cosechas y de crianza de ganado? Nadie. Entonces, estas leyes son un poco extrañas, pero el Señor entregó estas leyes y estos reglamentos a los israelitas con un propósito. Y hoy quiero que veamos ese propósito. No voy a explicar todos los detalles de por qué se hacían estas leyes, qué significaban, porque no tenemos el tiempo. Pero sí quiero invitarte a que nos concentremos en el corazón de estas leyes, de estos ritos que son extraños para muchos de nosotros. Porque si comprendemos el corazón, la intencionalidad, la intención de Dios al dar estos mandamientos, vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros hoy día, que no tenemos estos cultos, que no tenemos estos sacrificios, pero sí hay un principio teológico, hay un corazón, una intencionalidad, y Dios quiere bendecirnos, quiere enseñarnos a través de su palabra. Amén. Así que es lo que vamos a hacer. Pero antes quiero pedirle al Señor su bendición. Oremos. Oh Padre misericordioso, tú eres y solamente tú puedes preparar nuestros corazones para leer, para estudiar tu ley y para cumplirla. Te pedimos que hagas que tu palabra predicada hoy llegue hasta nuestros corazones de tal manera que podamos hacer tu voluntad mediante el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos rápidamente a ver los grandes puntos de enseñanza de los capítulos 18 y 19.
Como dije, no alcanzaremos a verlos todos en detalle, todos los 2 capítulos. Así que les pido que en sus casas puedan leer estos 2 capítulos y meditar en lo que yo dije o voy a decir en este sermón. He dividido estos 2 capítulos en 3 secciones. Vamos primero a los versos 1 al 7, que habla acerca de los deberes y las responsabilidades de los sacerdotes y levitas. Y es bien importante recordar aquí lo que vimos la semana pasada. En el capítulo anterior lo que vimos es que hubo una rebelión de parte de varios grupos, de 2 grupos principales, y especialmente una rebelión de parte de levitas, liderados por un hombre llamado Coré, que se pusieron en contra de Moisés y de Aarón. Y en palabras simples, lo que estos hombres decían era: todos tenemos derecho a ser sacerdotes. ¿Por qué solamente ustedes acaparan ese privilegio? Pero Dios había escogido a Moisés y a Aarón para liderar a su pueblo. Esa fue una decisión de Dios. Aarón y su familia no fueron hechos sacerdotes por tener algo especial o por ser mejores o superiores a los demás israelitas. Fue solamente por gracia de Dios. Entonces este pueblo rebelde rechazó el liderazgo, el sacerdocio que Dios les había dado. Y Dios los castigó. Entonces en estos capítulos lo que Dios está haciendo es está confirmando el sacerdocio de Aarón. Está confirmando el liderazgo de este hombre y de su familia y también de los levitas. De hecho, Dios dice que estos sacerdotes son un regalo de Él para el pueblo. Porque fue el mismo Aarón quien separó entre la ira de Dios y el pueblo. Él se mezcló. ¿Recuerdan esa parte donde Dios empieza a matar a la gente en su ira, en castigo por su rebelión? Y Aarón corre y él se pone al medio, se mezcla con el pueblo y la ira de Dios es apaciguada por el trabajo, por el sacerdocio de Aarón, por la intercesión de Aarón. Entonces en este capítulo 18 lo que vemos es que Dios está confirmando este sacerdocio y es muy interesante porque recuerda que ser sacerdotes no se trata de privilegios, de honra, de respeto. Recuerda más bien a estos sacerdotes, le recuerda a Aarón que ellos eran responsables de servir delante de un Dios santo, con orden y con respeto. Y las tareas que Dios les ha dado eran muy específicas y muy detalladas y que ellos debían tener sumo cuidado porque si lo hacían mal, iban a morir. Entonces es una cosa muy fuerte estar al servicio de Dios. Este pasaje está resaltando la santidad de Dios. Ser sacerdotes delante de Dios no era una posición donde ellos pueden llenarse de orgullo, ostentar sus vestimentas sacerdotales, que es lo que Coré en el fondo quería. Dios les está diciendo: ustedes son mis sacerdotes, pero recuerden, están al servicio de un Dios santo y con la santidad hay que tener cuidado. Dios les está mostrando poderosamente que la adoración, escuchen bien esto, la adoración no se trata de ellos, se trata de Él, de hacer las cosas conforme a su voluntad. Eso es lo que Dios les está diciendo. El verso 5 resume esto: tengan cuidado de mis cosas. Ayúdeme, Abby, con el turi porque se le va a caer la nariz. No sé si los que están en internet alcanzan a escuchar, pero mi perrito está olfateando desde que empezó prácticamente el culto. La puerta ahí, no sé cómo esa nariz no se le ha caído. Bueno, volviendo al sermón. Tengan cuidado del santuario. Tengan cuidado, porque si no lo hacen bien, si no tienen cuidado, mi ira caerá sobre ustedes y sobre el pueblo. Entonces la responsabilidad era tremenda. Ahora los siguientes versos, del 8 al 31. Si pensamos en esta tremenda responsabilidad de que si un sacerdote se equivocaba o hacía sin querer, queriendo, como decía el chavo, un error, no era un tema de, me equivoqué, lo arreglo. Su vida estaba en peligro. Es una gran responsabilidad. Y frente a esa gran responsabilidad de servir al Señor, de estar en la presencia de Dios, siendo mortales, siendo pecadores,
requería mucho cuidado, mucha dedicación, porque por su pecado, por su error, ellos, su familia y el pueblo podían sufrir el juicio de Dios. Repito, la santidad de Dios no es algo para tomarlo en poca manera. Dios les dio estas responsabilidades muy grandes, pero en estos versos que vemos a continuación, vemos que Dios les da también los medios para que ellos puedan concentrarse y servir sin preocupaciones. Dios ordena que los sacerdotes y los levitas reciban pagos especiales para compensarles, para que ellos pudieran dedicarse sin distracciones a sus labores en el santuario. En otras palabras, ofrendas. Ellos no iban a tener tierras propias, ni herencia. Dios mismo iba a ser su herencia. Pero necesitaban comer. Sus familias, sus hijos necesitaban comer, necesitaban vestirse, necesitaban cubrir sus necesidades. Por eso es que en los siguientes versos, Dios le ordena al pueblo que los sacerdotes y los levitas fueran completamente sostenidos por medio de las ofrendas. Toda ofrenda que no iba a ser quemada iba para la mantención y la alimentación de los sacerdotes. Me llama mucho la atención el verso 10, donde dice que las ofrendas son para Dios, consagradas para Él. Entonces, en la mente del pueblo, las ofrendas eran para Dios, le pertenecían a Dios. Y Él transfería de sus ofrendas, de sus cosas santas, se las pasaba a los sacerdotes. Entonces, el pueblo al ofrendar nunca debía pensar, estoy ofrendando, estoy pagándole su sueldo al sacerdote. No, era para Dios. Son del Señor, consagradas a Dios, dedicadas a Él. Y Él en su misericordia permitía que algunos de esos recursos pasaran a sus sacerdotes. Al final, ese verso es poderoso, dice que todos esos alimentos van a pasar a Aarón y a los sacerdotes. Hay varios detalles en estas ofrendas que no voy a cubrir, pero debo resaltar el hecho de que Dios dejó totalmente claro y estipulado y detallado qué tipo de alimentos, qué tipo de ofrendas, cómo, qué tipo de ofrendas en alimento, qué tipo de ofrendas en dinero, cómo hacerlo. Y el uso de estos recursos es claro también, es para los sacerdotes, para los levitas, para que ellos tuvieran la libertad de servir a Dios sin preocupaciones. Pero también son riesgos que hay al entregar estas ofrendas. Si ellos hacían mal su trabajo, si ofendían al Señor, corrían en peligro sus vidas. Y aquí quiero decir algo muy importante. El Nuevo Testamento enseña que los ministros del Evangelio, como los pastores, los predicadores, los que están a tiempo completo, dedicados a la oración y a la enseñanza, deben ser sostenidos por sus labores. Parece que los autores del Nuevo Testamento extraen estos principios, estas enseñanzas, de estos versos del Antiguo Testamento. Porque estos versos están estableciendo el principio de sostener, de proveer para los hombres que están a tiempo completo dedicados a las cosas de Dios. Pero aquí está lo importante. Esto no quiere decir, ojo, que los pastores y los ministros del Nuevo Testamento son los nuevos sacerdotes y levitas. Ojo, el Nuevo Testamento claramente enseña que el cumplimiento de esta figura especial que había en el Antiguo Testamento, el sacerdote, se cumple en Jesús. De hecho, el Nuevo Testamento dice que Jesús es el gran sumo sacerdote. Y que Jesús es el que ministró y ministra en la presencia de Dios. Él es el que intercede por nosotros. Ya no hay más hombres, seres humanos que están dedicados o que tienen la bendición o la capacidad o el poder de Dios para ministrar e interceder por otros. Cristo es el que intercede por nosotros. Romanos 8:34. Y también dice el Nuevo Testamento que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. No hay otro mediador. Por lo tanto, ya no hay más sacerdotes.
No hay necesidad de que nadie más que solamente Jesús interceda, medie por nosotros. Ni los santos, ni la Virgen, ni los pastores, ni los obispos, ni el Papa, nadie puede hacer de mediador entre Dios y nosotros. Solo Cristo. Solo Cristo. Y todo el que está en Cristo, todo el que ha nacido de nuevo y por la fe en Jesús, tiene acceso a Dios. Por eso la Biblia, cuando habla de la iglesia, del conjunto de la iglesia, dice que es un pueblo de sacerdotes. ¿Te das cuenta? La Biblia claramente enseña que el papel de los sacerdotes del Antiguo Testamento ya fue cumplido por Cristo y le pertenece ahora exclusivamente a Él. Él es nuestro sacerdote. Y los que están en Cristo son también sacerdotes en el sentido de que tenemos entrada libre a aquel lugar que donde los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban y cometían el más mínimo error, morían. ¿No te hace eso sentir abrumado, pero también al mismo tiempo privilegiado? Porque aquí estamos, en la presencia de Dios, y no estamos muertos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Jesús es nuestro gran sacerdote. Amén. Los pastores y líderes en la iglesia que estamos al servicio de Dios tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad, pero no somos sacerdotes. Y lo siento, hermanos músicos, ustedes no son levitas. Porque es otra cosa que también he escuchado por ahí. Nosotros no somos sacerdotes, los músicos no son levitas. Y otra cosa que me llama mucho la atención es cómo se han usado estos versos de las ofrendas y los diezmos del Antiguo Testamento. En muchos lugares, en muchas iglesias se usan estos versos para justificar y para pedir plata, y sobre todo para justificar que los pastores y los líderes tengan sueldos exorbitantes y lujos. Pero me llama la atención porque los que hablan y tienen esta forma de aplicar las escrituras del Antiguo Testamento, se saltan partes interesantes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el verso que dice claramente que Aarón y los sacerdotes no deben tener ni terrenos ni propiedades. Entonces, si queremos aplicar esto directamente a los pastores de hoy día, los pastores no deberíamos tener derecho a propiedades y terrenos. Claramente se salta en eso. O la parte donde dice que los levitas también deberían diezmar. En el verso 26. Ellos no tenían la opción de alegar y decir, pero Señor, esto es un poco absurdo. ¿Por qué debo ofrendar de algo que va a volver a nosotros? La respuesta del Señor parece ser, ¿cómo crees tú que vives de la contribución del pueblo? ¿No piensas en contribuir? Muchos hoy día creen que el pastor, por estar en el ministerio, solo debe recibir y se libra también de dar. Pero no, el principio está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Todos los creyentes, ordenados y no ordenados, ministros o laicos, deben presentar sus ofrendas y sus contribuciones para la extensión del Evangelio. Así que el pastor también debe ofrendar. Y yo digo amén. Pero ese es el principio de estos versos. Pasemos al capítulo 19. En el 18 vimos las responsabilidades y los privilegios de los levitas y sacerdotes. El capítulo 19 ahora habla de las responsabilidades de los laicos, del pueblo, los que no son sacerdotes y levitas. Y hay muchas leyes, parte con este sacrificio de la vaca alazana o roja, eso es lo que significa alazana, el sacrificio de una vaca de color rojo. Y es un poco extraño, no voy a explicar todo el detalle, pero básicamente lo que está mostrando estos versos es cómo purificarse. Ese es el punto. Cómo purificarse. Cómo un pueblo que es ritualmente impuro recibe pureza ritual. El capítulo tiene estas instrucciones de presentar esa vaca
que es quemada, sus cenizas se mezclan con agua y esa agua se utiliza para ritos de purificación. Y a partir del verso 11 se enseña cómo debe purificarse si que alguien entre en contacto con algo muerto, con un animal muerto o un humano muerto. Y estos mandatos siempre resultan extraños para nosotros, porque son lejos de nuestro contexto. Pero el principio espiritual es bien simple. Detrás de todo esto, el principio es santidad. Hay que hacer una distinción y una separación clara. El pueblo necesita purificarse. El pueblo necesita purificarse más de lo que el pueblo en realidad cree que necesita purificarse. Ese es el punto. Si lees con atención los versos 14 hasta el final, verás que es un ritual bien elaborado, metódico, y la intención detrás de todo ese ritual es mostrar que el pecado mancha, el pecado ensucia, el pecado te separa de Dios, y el pecado necesita ser limpiado, necesita ser lavado. Y el punto clave, el punto de este ritual, el momento más importante del ritual está en el verso 18. Dice que después de hacer todos los rituales de los sacrificios, alguien que ya ha sido purificado debía tomar el hisopo, un hisopo, que es una planta, lo mojaba en el agua, esa agua que es ya especial preparada, y rociaba con esas aguas sobre los que buscaban purificarse. Ese es el punto culminante del rito. Un ritual que habla poderosamente de la limpieza. El hisopo es una planta que tenía un olor aromático agradable y que tenía propiedades curativas. Entonces, cuando te rociaban agua con hisopo, era una imagen muy fuerte. Estás recibiendo aroma agradable, estás recibiendo purificación, estás recibiendo limpieza, sanidad. Era como un teatro. Era bastante visual para que el pueblo pudiera ver por medio de ese ritual que estaban siendo purificados. Y es este ritual que estaba en la mente de David cuando escribió el Salmo 51, que hoy día nuestro hermano Diego nos hizo reflexionar sobre ese salmo. David escribió en uno de los momentos más duros de su vida, cuando se mandó uno de los peores condoros de su vida, escribió: purifícame con hisopo y estaré limpio. Ahora, lo interesante es que el ritual del Antiguo Testamento era un sacerdote que ya había sido purificado, el que tomaba el hisopo y purificaba al pecador. Miren lo que está diciendo David en el Salmo. ¿A quién le está pidiendo que lo purifique? No al sacerdote, a Dios, al Señor. David le clamó al Señor, porque esa era la fe de David. Él estaba tan consciente de estar en la presencia de Dios, que él le pide que Dios mismo lo lave. David sabía que el único que podía hacer una limpieza real y profunda en su corazón era Dios. La limpieza ritual externa era importante, pero lo más importante es la pureza interior. Y aquí está el mensaje, creo yo, de este pasaje para nosotros, hermanos. Dios le dio a su pueblo, no nos olvidemos, este es un pueblo rebelde, un pueblo pecador, un pueblo que colmó la paciencia de Dios en el capítulo 17, 18. Dios dijo, los voy a matar a todos porque son muy, muy rebeldes. Dios en su misericordia, una vez más, les da sacerdotes, levitas, estos ritos. ¿Todo para qué? ¿Para aburrirlos con tantos rituales? No, para que ellos pudieran acercarse a Él, para que ellos tuvieran acceso a su presencia, para que su santidad no los consuma. Y ¿sabes qué? Dios hizo algo mucho más grande por ti y por mí. Él nos dio a su Hijo, el gran sumo sacerdote, el que fue no solamente sacerdote, sino que también el sacrificio para nuestra purificación. Dios nos ha lavado con hisopo en la sangre de su Hijo, en la sangre
perfecta, sin mancha de Jesús. Jesús es el santuario donde hoy nosotros tenemos acceso a Cristo. Por eso es tan importante recordar que Él es el sacerdote y que si estamos en Cristo, nosotros somos parte de ese sacerdocio. Tenemos acceso al Dios Santo. Y así como Dios les dio este tabernáculo y luego un templo para que se reunieran en torno al altar, hoy día nosotros nos ha dado la posibilidad de reunirnos en torno a su palabra. Y Dios ha levantado el ministerio de la predicación y la enseñanza de la palabra entre hermanos, dándoles autoridad y deberes para hacerlo. Nos ha dado este privilegio, nos ha dado sus sacramentos con señales similares, con agua, pan y vino, que nos recuerdan de la purificación, el perdón de los pecados, la muerte sacrificial de Cristo. Hermanos, Dios nos ha dado también la bendición de congregarnos. Porque es aquí donde expresamos y disfrutamos la presencia de Dios de una manera especial. Es verdad, tú tienes acceso a Dios en la soledad de tu casa, en tu pieza, en tu habitación. Tienes acceso directo a Dios por medio de Cristo. Pero es aquí, en la comunidad, donde nosotros podemos experimentar el privilegio y el gozo de ejercer nuestro sacerdocio. Porque ¿de qué sirve un sacerdote si no hay pueblo para ministrar? Y aquí todos somos real sacerdocio, nación santa, y nos reunimos para ministrarnos. Muy a menudo pensamos en la adoración, en el venir a la iglesia, en términos de lo que nos gusta y de lo que a nosotros apreciamos y esperamos. Y no lo digo esto como una crítica de parte mía hacia ustedes, sino como una autocrítica a mí mismo, y que sé que muchos de ustedes comparten esto. ¿Cuántas veces he tenido sentimientos de agrado o desagrado al ir a una iglesia, de pensar qué es lo que me gustó, lo que no me gustó, qué se puede mejorar, que del sermón, cómo se puede mejorar la música, cómo se puede mejorar el ambiente, cómo se puede mejorar, o que la coinonía hoy día no estaba tan rica como la semana pasada? Este pasaje nos está recordando que la adoración se trata de Dios, de darle el gusto y el placer a Él, no a nosotros mismos. Cuando venimos a la iglesia, la pregunta que les hice al principio, ¿cómo nos preparamos? ¿Venimos pensando en lo que vamos a recibir y las cosas que van a ser gratas para mí, para nosotros? Cuando nos sentimos tentados a no congregarnos, cuando el Sabanás es muy fuerte y las sábanas muy pegajosas, es porque algo más atractivo, más atrayente me está desviando de venir a la iglesia. Somos tentados a pensar constantemente y a sentir de que esto se trata de nosotros. La música tiene que estar a mi gusto. Sermón tiene que ser a mi gusto, tiene que bendecirme a mí. Los hermanos tienen que ser a mi gusto, tienen que saludarme de tal manera, con cariño. Constantemente nos sentimos tentados en ese tipo de pensamientos. Hoy este pasaje nos está recordando que venimos para presentar nuestras vidas, nuestras ofrendas, nuestro trabajo, nuestros pecados, para su perdón. Venimos para que Él siembre en nosotros su palabra, para amar, abrazar, orar por nuestros hermanos. Hermanos, este pasaje nos está diciendo, se trata de Él, de agradarle a Él. Vengamos siempre recordando, esa es la manera de prepararnos. El sábado en la tarde yo les animo que se acuerden de esto, prepárense. En la mañana despiértense temprano, pongan su despertador, despiértense y puede ser que toda tu semana haya sido un desastre, pero recuerda, el domingo es un tiempo dedicado para encontrarte con Dios. Él te va a bendecir. Tú vas a venir a cantarle a Él, a entregarle tus peticiones, tus cargas. Tienes la libertad para hacerlo. Se trata de Él. Tenemos ese privilegio tan grande. Y lo más increíble, tenemos un seguro de vida garantizado de que no vamos a morir si hacemos malas cosas. Amén. Si venimos en pecado. A diferencia de Aarón y los levitas, tenían que tener mucho cuidado. Nosotros
tenemos que tener el cuidado de venir con arrepentimiento sincero, pero podemos presentarnos ante el Señor con toda libertad, porque tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Amén. Amén. Oremos.